Capítulo 7. Política de cartera para el inversor emprendedor. Aspectos positivos. El inversor emprendedor, por definición, dedicará una buena cantidad de atención y esfuerzo a obtener de su inversión un resultado superior al generado por las inversiones ordinarias. En nuestro debate sobre la política de inversión general hemos hecho algunas sugerencias relativas a las inversiones en obligaciones que se dirigían principalmente al inversor emprendedor. Este tipo de inversores pueden estar interesados en oportunidades especiales de los siguientes tipos. 1. Obligaciones exentas de tributación de la New Housing Authority, garantizadas por la Administración de Estados Unidos. 2. Obligaciones sujetas a tributación de la New Community Authority, que también están garantizadas por la Administración de Estados Unidos. 3. Obligaciones industriales exentas de tributación emitidas por las autoridades municipales, pero atendidas por los pagos de renta realizados por empresas fuertes. En el capítulo 4 se han hecho referencias a estos inusuales tipos de emisiones de obligaciones. En el otro extremo del espectro puede haber obligaciones de menor calidad obtenibles a precios tan bajos que constituyen verdaderas oportunidades de compra de ocasión. Sin embargo, estas oportunidades se encuadrarían en el área de situaciones especiales, en las que no hay una verdadera distinción entre las obligaciones y las acciones ordinarias. Operaciones con acciones ordinarias. Las actividades que caracterizan especialmente al inversor emprendedor en el campo de las acciones ordinarias se pueden clasificar en 4 epígrafes. 1. Comprar en momentos en los que el mercado está bajo y vender en los que el mercado está alto. 2. Comprar acciones de empresas en crecimiento cuidadosamente seleccionadas. 3. Comprar emisiones de ocasión de diferentes tipos. 4. Comprar en situaciones especiales. Política de mercado general, fórmulas de coyuntura. Reservamos para el siguiente capítulo nuestra explicación sobre las posibilidades y las limitaciones de una política de entrar en el mercado cuando éste se haya deprimido y vender en las etapas avanzadas de un periodo de su vida. Durante muchos años del pasado, esta brillante idea parecía simultáneamente sencilla y factible, al menos después de un examen a primera vista de un gráfico de mercado que abarcase sus fluctuaciones periódicas. Ya hemos admitido con tristeza que el comportamiento del mercado en los 20 últimos años no se ha prestado a este tipo de operaciones basándonos en cualquier tipo de criterio matemático. Las fluctuaciones que han tenido lugar, aunque no han sido de dimensiones desdeñables, habrían requerido un talento especial o una gran sensibilidad a la hora de operar para poder aprovecharlas. Esto se aparta bastante de la inteligencia que estamos suponiendo que tienen nuestros lectores y, por lo tanto, debemos excluir de nuestros postulados las operaciones que se basen en ese tipo de habilidad. El plan 50-50 que proponíamos al inversor defensivo y que expusimos en la página 109 es la mejor fórmula específica o automática que podemos recomendar a todos los inversores en las circunstancias de 1972. No obstante, hemos conservado un amplio margen entre el 25% mínimo y el 75% máximo en acciones ordinarias, que ofrecemos a los inversores que tengan marcadas convicciones sobre el peligro o la atracción del nivel del mercado general. Hace 20 años, más o menos, era posible exponer detalladamente una serie de fórmulas claramente determinadas para ir modificando el porcentaje destinado a acciones ordinarias, con la confianza de que estos planes tenían utilidad práctica. 1. Aparentemente, ha pasado la época de utilizar ese tipo de métodos y hoy en día tendría poco sentido tratar de determinar nuevos niveles para entrar y salir del mercado que se basasen en las pautas seguidas desde 1949. Es un periodo de tiempo demasiado breve para poder extraer de él algún tipo de guía fiable para el futuro método de las acciones de empresas en crecimiento. A todos los inversores les gustaría elegir las acciones de empresas que van a tener mejores resultados que la media durante una serie de años. Las acciones de una empresa en crecimiento podrían definirse como las acciones de una empresa que haya crecido en el pasado y que se espere que vaya a seguir haciéndolo en el futuro. 2. Por lo tanto, parecería lógico que el inversor inteligente se concentrase en elegir un conjunto de acciones de empresas en crecimiento. A la hora de la verdad, la cuestión es algo más complicada, como trataremos de explicar. La identificación de las empresas que han tenido mejores resultados que la media en el pasado es una simple tarea estadística.
El inversor puede obtener una lista de 50 o 100 empresas de ese tipo si se la pide a su agente de bolsa. Entonces, ¿por qué no se limita a elegir 15 o 20 de las acciones más prometedoras de este grupo quizás? ¿Ya tiene una cartera de acciones con éxito garantizado? Esa sencilla idea tiene dos fallos. El primero es que las acciones de empresas con un buen historial y con buenas perspectivas aparentes cotizan a precios proporcionalmente elevados. Es posible que el inversor acierte en su valoración sobre las perspectivas de esta empresa y, no obstante, no consiga unos resultados especialmente positivos, por el mero hecho de que ha pagado el precio íntegro, y tal vez excesivo, de la prosperidad prevista. El segundo fallo es que su valoración sobre el futuro puede ser errónea. Un crecimiento inusualmente rápido no se puede mantener eternamente. Cuando una empresa ya ha disfrutado de una brillante expansión, el propio tamaño alcanzado hace que la repetición de sus logros resulte más difícil. En algún momento la curva de crecimiento se atenúa, y en muchos casos se viene abajo. Es evidente que si se limita el análisis a unos pocos ejemplos elegidos, con la ventaja que da el tiempo, se puede demostrar la facilidad con la que se pueden ganar o perder fortunas en el terreno de las acciones de empresas en crecimiento. ¿De qué manera se pueden juzgar con justicia los resultados generales que se pueden obtener en este campo? Creemos que es posible extraer unas conclusiones razonablemente sensatas a partir de un estudio de los resultados obtenidos por los fondos de inversión especializados en el método de selección de acciones de empresas en crecimiento. El respetado manual titulado Investment Companies, publicado anualmente por Arthur Weisenberger & Company, miembro de la New York Stock Exchange, calcula el rendimiento anual de unos 120 fondos de crecimiento de ese tipo durante una serie de años. De esos fondos, 45 cuentan con registros que cubren 10 años o más. La ganancia general obtenida por estas empresas, sin ponderar el tamaño del fondo, llega al 108% durante la década 1961-1970, tabla 7.1, en comparación con el 105% del índice compuesto S&P y del 83% del DJI.3 en los 2 años 1969-1970. La mayoría de los 126 fondos de crecimiento obtuvieron peores resultados que cualquiera de los índices. Se pueden encontrar resultados similares en nuestros estudios anteriores. La consecuencia que cabe extraer es que las inversiones diversificadas en empresas en crecimiento no produjeron recompensas extraordinarias si se comparan con los resultados obtenidos por las acciones ordinarias en general. No hay ningún motivo para creer que el inversor inteligente medio, incluso con una gran dedicación de tiempo y esfuerzo, pueda conseguir mejores resultados a lo largo de los años con la compra de acciones de empresas en crecimiento que las empresas de inversión especializadas en este campo. Indiscutiblemente, estas organizaciones tienen más cerebros y más instalaciones de investigación a su disposición que usted. En consecuencia, nuestra recomendación debería ser que el inversor emprendedor se abstuviese del tipo habitual de inversión en acciones de empresas en crecimiento. Se trata de unas empresas cuyas excelentes perspectivas están plenamente reconocidas por el mercado, por lo que tales excelentes perspectivas ya están reflejadas en su relación de cotización a ganancias, que suele ser superior a 20. En el caso del inversor defensivo sugerimos un límite superior de precio de compra de 25 veces las ganancias medias de los últimos 7 años. Estos dos criterios serían más o menos equivalentes en la mayor parte de los casos. Lo más llamativo acerca de las acciones de empresas en crecimiento, consideradas en conjunto, en su tendencia a experimentar grandes oscilaciones en la cotización de mercado. Esto es cierto en el caso de las empresas de mayores dimensiones y más asentadas en el mercado, como por ejemplo General Electric e IBM, y aún más en el caso de empresas más modernas y más pequeñas que tienen éxito. Sirven de ilustración para nuestra tesis de que la principal característica del mercado de valores desde 1949 ha sido la inyección de un elemento muy especulativo en la cotización de las acciones que han conseguido los éxitos más brillantes, y que por sí mismas tendrían derecho a la calificación de óptima inversión. Disfrutan de la mejor calificación de solvencia, y pagan tipos de interés mínimos por los fondos que allegan mediante deuda. La condición de inversión de una sociedad de ese tipo puede mantenerse inalterada durante un largo periodo de años,
pero las características de riesgo de sus acciones dependerán de las vicisitudes a las que se vean expuestas en el mercado de valores. Cuanto mayor sea el entusiasmo que sienta el público respecto de esas acciones, y cuanto más rápidamente suban en comparación con el crecimiento real de sus beneficios, mayor será el riesgo que plantean. El lector estaría en su derecho de plantearse si no es cierto que las fortunas realmente cuantiosas obtenidas con las acciones son precisamente las acumuladas por quienes contrajeron un compromiso sustancial en los primeros años de una empresa en cuyo futuro tenían gran confianza, y por quienes conservaron sus acciones originales con una fe inquebrantable mientras sus inversiones se multiplicaban por 100 o más. La respuesta es sí. Sin embargo, las grandes fortunas con inversiones en una única empresa son conseguidas casi siempre por personas que mantienen una estrecha relación con esa empresa concreta, por medio de una relación de empleo, una conexión familiar, etc., que justifica el hecho de que coloquen una gran parte de sus recursos en un único medio y mantengan su compromiso en todas las circunstancias, a pesar de las numerosas tentaciones para vender a precios aparentemente elevados a lo largo de los años. Un inversor que no tenga ese estrecho contacto personal tendrá que afrontar permanentemente la duda de si tiene una parte demasiado elevada de sus fondos en ese único medio. Cada declive, por temporal que resulte ser a la larga, acentuará su problema. Por otra parte, las presiones, tanto internas como externas, pueden obligarle a aceptar lo que a primera vista parece ser un sustancial beneficio, aunque a la larga acabase siendo inferior a la bonanza que podría haberle esperado si hubiese conservado su inversión hasta el final. 3 campos recomendados para la inversión emprendedora. Para obtener unos resultados de inversión mejores que la media durante un periodo de tiempo prolongado es necesaria una política de selección u operación que sea adecuada en 2 frentes. 1. Debe superar la prueba objetiva o racional de su sensatez subyacente y, 2. Debe ser diferente de la política seguida por la mayoría de los inversores o especuladores. Nuestra experiencia y nuestros estudios nos llevan a recomendar 3 métodos de inversión que satisfacen esos criterios. Son muy diferentes unos de otros, y cada uno de ellos puede exigir un tipo diferente de conocimiento y temperamento por parte de quienes lo pongan en práctica. La gran empresa relativamente impopular. Si suponemos que el hábito del mercado consiste en sobrevalorar las acciones de empresas que han tenido un excelente crecimiento o que están de moda por algún otro motivo, es lógico suponer que el mercado minusvalorará, por lo menos en términos relativos, a las empresas que resulten impopulares por acontecimientos insatisfactorios de naturaleza temporal. Esta hipótesis podría formularse en una ley fundamental del mercado de valores, que sugiere un método de inversión que debería resultar conservador y prometedor. El requisito clave en este terreno es que el inversor emprendedor se concentre en las empresas de mayor tamaño que estén atravesando un periodo de impopularidad. Aunque las empresas pequeñas también pueden estar minusvaloradas por motivos similares, y en muchos casos pueden incrementar sus beneficios y la cotización de sus acciones en un momento posterior, entrañan el riesgo de pérdida definitiva de la rentabilidad y también de un prolongado desinterés por parte del mercado a pesar de la mejora de sus resultados. Las grandes empresas, por lo tanto, ofrecen una doble ventaja en relación con las otras. En primer lugar, tienen los recursos de capital y de capacidad intelectual para poder superar la adversidad y volver a disfrutar de una base de beneficios satisfactoria. En segundo lugar, es muy probable que el mercado responda con una razonable rapidez a cualquier mejora que se materialice. Una destacable demostración de la sensatez de esta tesis se encuentra en los estudios del comportamiento de las cotizaciones de acciones poco populares integradas en el Dow Jones Industrial Average. El estudio partía de la base de una inversión realizada cada año en las 6 o en las 10 acciones del DJI que cotizaban a los menores múltiplos de los beneficios del año en curso o del año anterior. Podría decirse que eran las acciones más baratas de la lista, y su condición de barata era evidentemente el reflejo de una relativa impopularidad entre los inversores o los operadores. Adicionalmente se suponía en el estudio que estas acciones eran vendidas al final de periodos de tenencia que oscilaban entre 1 y 5 años. Los resultados de estas inversiones se comparaban con los resultados mostrados por el DJI en su conjunto o por el grupo de acciones con el mayor multiplicador, es decir, las acciones más populares.
El material detallado que tenemos a nuestra disposición cubre los resultados de adquisiciones anuales hipotéticamente realizadas en cada uno de los últimos 53 años. 5 En el periodo inicial, 1917-1933, este método habría resultado no rentable. Sin embargo, desde 1933 el método ha mostrado unos resultados extraordinariamente satisfactorios. En 34 pruebas realizadas por Drexel & Company, en la actualidad Drexel Firestone, con periodos de tenencia de un año, de 1937 a 1969, las acciones más baratas tuvieron unos resultados claramente peores que el de JIA. Únicamente en 3 casos, los resultados fueron más o menos iguales en 6 casos, y las acciones baratas obtuvieron resultados claramente mejores que la media en 25 años. El resultado consistentemente mejor de las acciones con bajo multiplicador se muestra, tabla 7.2, en los resultados medios de periodos quinquenales sucesivos, cuando se comparan con los del DJI y los del grupo de 10 acciones con multiplicador más alto. Beneficio o pérdida porcentual media anual sufrida por las acciones de control, 1937-1969. El cálculo de Drexel muestra además, que una inversión original de $10.000 realizada en las emisiones con multiplicador bajo en 1936, y modificada cada año con arreglo a ese principio, habría alcanzado los $66.900 para el año 1962. Las mismas operaciones realizadas con las acciones con multiplicador elevado habrían alcanzado un valor de únicamente $25.300. Por otra parte, una operación con las 30 acciones de la cesta habría incrementado los fondos originales hasta los $44.000. La idea de comprar acciones de empresas grandes poco populares, y su ejecución en grupo, tal y como se ha descrito anteriormente, resulta bastante sencilla. No obstante, al analizar empresas individuales se debe tener en ocasiones en cuenta un factor especial de importancia opuesta. Las empresas que son inherentemente especulativas porque consiguen unos beneficios que varían muchísimo suelen cotizar a un precio relativamente elevado y con un multiplicador relativamente bajo en los buenos años y, por el contrario, cotizan a precios bajos y con multiplicadores elevados en los años malos. Estas relaciones quedan de manifiesto en la tabla 7.3, que cubre las fluctuaciones de las cotizaciones de las acciones de Chrysler Corp. En estos casos, el mercado muestra un nivel suficiente de escepticismo sobre la posibilidad de mantenimiento de los beneficios excepcionalmente elevados como para valorarlos de manera conservadora, y viceversa cuando los beneficios son escasos o inexistentes. Se debe tener en cuenta que, por motivos aritméticos, cuando una empresa no gana prácticamente nada, sus acciones deben cotizar a un multiplicador elevado de esos minúsculos beneficios. Precios y beneficios de las acciones ordinarias de Chrysler, 1952-1970, A. La mínima de 1962 fue baja 37,5. B. Después de ajustar el efecto del desdoblamiento de acciones. Def. Pérdida neta. A la hora de la verdad, Chrysler ha sido un caso bastante excepcional en la lista de JIA de empresas líderes y, por lo tanto, no ha afectado en gran medida a los cálculos de bajo multiplicador. Sería bastante sencillo evitar la inclusión de estas acciones anómalas en la lista de bajo multiplicador imponiendo el requisito adicional de que la cotización de la acción fuese baja en relación con los beneficios medios pasados, o imponiendo algún tipo de requisito similar. A la hora de redactar esta revisión, sometimos a prueba los resultados del método de bajo multiplicador del DJI aplicándola a un grupo hipotéticamente comprado a finales de 1968 y reevaluado el 30 de junio de 1971. En esta ocasión, las cifras resultaron ser bastante decepcionantes, ya que los cálculos arrojaron una gran pérdida para el grupo de bajo multiplicador de 6 o 10 empresas y un buen beneficio para el caso de las empresas con elevado multiplicador. Este ejemplo de resultados negativos no debería viciar las conclusiones basadas en más de 30 experimentos, pero el hecho de que haya sucedido recientemente aporta un elemento de ponderación negativa especial. Tal vez el inversor agresivo debería comenzar con la idea del bajo multiplicador, y añadir algún otro requisito cuantitativo y cualitativo a esa idea a la hora de organizar su cartera.
Adquisición de valores de ocasión. Para nosotros, una acción de ocasión es aquella que, atendiendo a hechos establecidos mediante análisis, parece valer considerablemente más del precio que indica su cotización. En este género se incluyen obligaciones, acciones preferentes que se vendan bajo par, y también acciones ordinarias. Por ser lo más concretos posible, permítanos sugerir que un valor no es una verdadera ocasión salvo que el valor indicado sea por lo menos un 50% superior al precio. ¿Qué tipos de datos permitirían llegar a la conclusión de que se da una discrepancia de tal calibre? ¿Cómo llegan a existir este tipo de ocasiones o ofertas, y de qué manera puede el inversor sacar partido de ellas? Hay dos pruebas con las que se puede detectar la existencia de una acción ordinaria que esté negociando en condiciones de ocasión. La primera consiste en el método de la valoración. Se basa principalmente en la estimación de los beneficios futuros, y después en la multiplicación de esos beneficios por un factor apropiado al valor en concreto. Si el valor resultante está suficientemente por encima del precio de mercado, y si el inversor confía en la técnica empleada, podrá calificar de ocasión a esa acción. La segunda prueba es el valor que tendría la empresa para un propietario privado. Este valor también suele estar determinado principalmente por los beneficios futuros que se esperan, en cuyo caso el resultado sería idéntico al del primer método. No obstante, en el segundo tipo de prueba, es probable que se preste más atención al valor realizable del activo, haciendo especial hincapié en el activo circulante neto o capital de explotación. En los niveles bajos del mercado general una gran proporción de acciones ordinarias son acciones de ocasión, medidas con arreglo a estos criterios. Un ejemplo típico es el de General Motors cuando se vendía menos de 30 en 1941, cotización que era equivalente a 5 para las acciones de 1971. Había estado ganando más de $4 y pagando $3,50 o aún más, en dividendos. Es cierto que los beneficios actuales y las perspectivas inmediatas pueden ser ambos negativos, pero una valoración equilibrada de las circunstancias futuras medias indicaría valores muy superiores a los precios imperantes. Por lo tanto, la inteligencia de mostrar coraje en los mercados deprimidos queda reivindicada no solo por la voz de la experiencia, sino también por la aplicación de técnicas razonables de análisis de valor. Las mismas veleidades del mercado que suelen hacer que la lista de cotización en general esté en situación de ocasión suelen provocar la existencia de muchas ocasiones individuales prácticamente en cualquier nivel del mercado. El mercado es muy dado a hacer montañas con meros granos de arena, y a convertir pequeños contratiempos en gravísimas dificultades. Incluso la mera falta de interés o de entusiasmo puede impulsar un descenso de precios hasta niveles absurdamente bajos. De este modo, existen lo que aparentemente son dos fuentes de minusvaloración: 1. Unos resultados actuales decepcionantes y, 2. Desinterés o impopularidad sostenidos a lo largo del tiempo. No obstante, ninguna de estas causas, consideradas únicamente por sí solas, puede servir de guía fiable para conseguir el éxito con una inversión en acciones ordinarias. ¿Cómo se puede estar seguro de que unos resultados actualmente decepcionantes van a ser únicamente temporales? Por supuesto, se pueden aportar magníficos ejemplos de casos en los que ha sido así. Las acciones de empresas siderúrgicas solían ser famosas por su condición de acciones cíclicas, y el comprador más avesado podía adquirirlas a precios bajos cuando los beneficios eran reducidos y venderlas en los años de gran crecimiento obteniendo un bonito beneficio. Chrysler Corporation ofrece un espectacular ejemplo, tal y como ponían de manifiesto los datos de la tabla 7.3. Si este fuese el comportamiento ordinario de las acciones de empresas con resultados fluctuantes, la obtención de beneficios en el mercado de valores sería una cuestión muy sencilla. Por desgracia, podemos citar muchos ejemplos de declives de beneficios y precio que no fueron seguidos automáticamente por una espectacular recuperación de ambos. Uno de esos ejemplos es el de Anaconda Wire and Cable, que había conseguido grandes beneficios hasta 1956, con un precio máximo de 85 en ese año. Los beneficios después se redujeron de forma irregular durante 6 años, el precio cayó hasta 23,50 en 1962 y al año siguiente fue absorbida por su empresa matriz, Anaconda Corporation, al equivalente de solo 33.
Las abundantes experiencias de este tipo sugieren que el inversor necesita algo más que una mera reducción de los beneficios y la cotización para contar con una base sólida en la que apoyar su decisión de compra. Debería exigir la existencia de una indicación de por lo menos una razonable estabilidad de los beneficios durante la última década o más, o lo que es lo mismo, que no se haya dado ningún año de déficit de beneficios, en combinación con un tamaño suficiente y una suficiente fortaleza financiera que permita hacer frente a posibles contratiempos en el futuro. La combinación ideal en este terreno es, por lo tanto, la de una gran y destacada empresa cuya cotización esté muy por debajo de su precio medio en el pasado y de su multiplicador medio de precio-beneficio. Sin duda, este criterio eliminaría la mayor parte de las oportunidades rentables en empresas como Chrysler, puesto que sus años con precios bajos suelen estar acompañados por lo general de unos elevados ratios de precio-beneficio. En cualquier caso, podemos asegurar al lector, y sin lugar a dudas volveremos a hacerlo posteriormente, que hay una enorme diferencia entre los beneficios que se podrían haber ganado jugando a posteriori y los beneficios de dinero real. Albergamos serias dudas respecto a que una inversión de tipo montaña rusa como la de Chrysler sea un medio adecuado para las operaciones de nuestro inversor emprendedor. Hemos mencionado el desinterés o la impopularidad prolongada a lo largo del tiempo como segunda causa de las caídas de precio hasta niveles injustificadamente bajos. Un caso actual de este tipo podría ser el de National Presto Industries. En el periodo alcista de mercado de 1968 cotizó a un máximo de 45, que únicamente era 8 veces los beneficios de $5,61 de ese ejercicio. Los beneficios por acción crecieron tanto en 1969 como en 1970, pero la cotización se redujo hasta solo 21 en 1970. Esa cotización suponía multiplicar por menos de 4 los beneficios, récord, de ese ejercicio, y era inferior al valor de su activo neto circulante. En marzo de 1972 la cotización había subido a 34, y no obstante seguía siendo solo 5,5 veces los beneficios declarados en el último ejercicio, y aproximadamente el mismo valor que su activo neto circulante ampliado. Otro ejemplo de este tipo lo ofrece actualmente Standard Oil of California, una empresa de gran importancia. A principios de 1972 cotizaba aproximadamente al mismo precio que 13 años antes, es decir a 56. Sus beneficios habían sido destacablemente homogéneos, con un crecimiento relativamente reducido pero con un único declive de pequeña importancia durante todo el periodo. Su valor contable era aproximadamente igual al precio de mercado. Con este historial conservadoramente favorable entre los años 1958 y 1971, la empresa nunca ha tenido una cotización media anual que llegase a ser 15 veces sus beneficios ordinarios. A principios de 1972, la relación precio-beneficios era de únicamente 10. Un tercer motivo de que una acción pueda cotizar a un precio injustificadamente bajo puede ser el fallo por parte del mercado a la hora de percibir la verdadera imagen de sus beneficios. Nuestro ejemplo clásico es el de Northern Pacific Railway, que en 1946-47 pasó de 36 a 13,5. Las verdaderas ganancias en 1947 se acercaron a los $10 por acción. El precio de la acción estuvo retenido en gran medida por su dividendo de $1. Esta empresa tampoco suscitó gran interés porque buena parte de su capacidad para generar beneficio estuvo oculta por el peculiar método de contabilidad de las empresas de ferrocarriles. El tipo de valor de ocasión que puede identificarse con más facilidad es el de las acciones que cotizan por un valor inferior al del capital circulante neto. Después de deducir todas las obligaciones previas, esto significaría que el comprador no pagaría nada en absoluto por el activo fijo, los edificios, la maquinaria, etc., o por cualesquiera partidas de fondo de comercio que pudiesen existir. Muy pocas empresas acaban teniendo un valor en última instancia inferior al del capital circulante en exclusiva, aunque sería posible encontrar algunos extraños casos. Lo sorprendente, por el contrario, es que haya tantas empresas disponibles que hayan sido valoradas por el mercado con arreglo a estos criterios tan ventajosos para el comprador. Una recopilación realizada en 1957, cuando el mercado no estaba en modo alguno en niveles bajos,
sacó a la luz aproximadamente unas 150 acciones de ese tipo. En la tabla 7.4 resumimos los resultados que se obtendrían de haber comprado el 31 de diciembre de 1957, una acción de cada una de las 85 sociedades de esa lista, de las cuales aparecían datos en la Monthly Stock Guide de Standard & Poor's, y de conservar esas acciones durante 2 años. Por algún tipo de coincidencia, cada uno de los grupos progresaron durante esos 2 años en una medida cercana al valor del activo circulante neto agregado. El beneficio de toda la cartera durante ese periodo fue del 75%, en comparación con el 50% de las 425 empresas industriales del Standard & Poor's. Lo que es más destacable es que ninguna de las emisiones arrojaron pérdidas significativas, 7 de ellas se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel, y 78 mostraron sustanciales ganancias. Experiencia de beneficios de acciones infravaloradas, 1957-1959. Nuestra experiencia con este tipo de selección de inversión, actuando siempre con criterios diversificados, fue uniformemente buena durante muchos años con anterioridad a 1957. Probablemente podría afirmarse sin duda que constituye un método seguro rentable de determinar y aprovechar situaciones minusvaloradas. No obstante, durante la subida de mercado generalizada que tuvo lugar después de 1957, el número de oportunidades de este tipo se limitó extraordinariamente, y muchas de las disponibles arrojaron pequeños beneficios de explotación o incluso pérdidas. La recesión de mercado de 1969-1970 produjo una nueva cosecha de estas acciones por debajo del capital circulante. Hablaremos sobre este grupo en el capítulo 15, que versa sobre la selección de acciones para el inversor emprendedor. Modelo de acciones de ocasión de empresas de segundo nivel. Hemos afirmado que una oferta de segundo nivel es aquella que no es líder de un sector relativamente importante. Por lo tanto, puede ser alguna de las empresas de menores dimensiones de un sector importante, pero también podría ser alguna de las empresas más importantes de un sector de escasa entidad. A modo de excepción, una empresa que haya conseguido establecerse como empresa en crecimiento no suele ser considerada, por regla general, de segundo nivel. En el gran periodo alcista de mercado de la década de 1920 se establecían relativamente pocas distinciones entre líderes sectoriales y otras acciones admitidas a cotización, siempre y cuando estas últimas fuesen de tamaño respetable. El público tenía la impresión de que las empresas de medianas dimensiones eran lo suficientemente resistentes para capear los temporales y que tenían mejores posibilidades de conseguir una expansión realmente espectacular que las empresas que ya tenían grandes dimensiones. Los años de la depresión 1931-1932, no obstante, tuvieron un efecto especialmente devastador entre las empresas que no eran de primera fila, ya fuese a causa de su tamaño o de su estabilidad inherente. A causa de esa experiencia, los inversores han adquirido desde entonces una marcada preferencia por los líderes sectoriales y una concomitante falta de interés durante la mayor parte del tiempo por las empresas ordinarias de importancia secundaria. Esto ha significado que este último grupo tradicionalmente ha cotizado a unos precios muy inferiores en relación con los beneficios y los activos de aquellos a los que han cotizado las empresas integradas en el primer grupo. Adicionalmente, ha significado que en muchos casos el precio ha caído hasta niveles tan bajos que las acciones de estas empresas han llegado a estar incluidas en la categoría de ocasiones. Cuando los inversores rechazaban las acciones de empresas secundarias, aun cuando se vendiesen a precios relativamente bajos, estaban expresando la creencia, o el temor de que estas empresas tuviesen que enfrentarse a un futuro decepcionante. De hecho, por lo menos de manera subconsciente, calculaban que cualquier precio era demasiado elevado para estas empresas porque en el fondo estaban condenadas a la extinción, en un sentido muy similar a la teoría complementaria imperante en 1929 de que las empresas de primer orden nunca alcanzarían un precio que fuese demasiado elevado porque sus posibilidades en el futuro eran ilimitadas. Tanto una como otra opinión eran exageraciones y acabaron conduciendo a severos errores de inversión. De hecho, la sociedad cotizada de dimensiones medianas suele ser de un tamaño considerable, si se compara con las empresas que no cotizan en bolsa.
No hay motivos razonables para que tales empresas no sigan operando de manera indefinida, sometidas a las vicisitudes características de nuestra economía, pero ganando, en conjunto, una rentabilidad razonable sobre su capital invertido. Esta somera revisión indica que la actitud adoptada por el mercado de valores hacia las empresas de orden secundario suele ser poco realista y, en consecuencia, suele crear, en épocas ordinarias, innumerables casos de graves minusvaloraciones. A la hora de la verdad, el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la expansión de la posguerra fueron más beneficiosos para las pequeñas empresas que para las grandes, porque en aquel momento la competencia ordinaria para conseguir ventas se suspendió y las empresas de menores dimensiones pudieron ampliar sus ventas y sus márgenes de beneficio de manera más espectacular. De esta forma, en 1946 la pauta de mercado se había invertido por completo en relación con la imperante antes de la guerra. Mientras que las acciones líderes del Dow Jones Industrial Average únicamente habían subido el 40% desde finales de 1938 hasta el máximo de 1946, el índice Standard & Poor's de acciones de precio reducido se había disparado nada menos que el 280% durante ese mismo periodo. Los especuladores y muchos inversores autodidactas, haciendo gala de la escasa capacidad de recuerdo de los participantes en el mercado de valores, se lanzaron a comprar valores nuevos y antiguos de empresas poco importantes a niveles inflados. De este modo, el péndulo osciló claramente hacia el extremo contrario. El mismo tipo de valores de empresas secundarias que anteriormente había proporcionado con gran diferencia la mayor proporción de oportunidades de compras de ocasión estaba registrando en el momento presente el mayor número de ejemplos de sobrevaloración y exceso de entusiasmo irracional. De una forma diferente, este fenómeno se repitió en 1961 y 1968. Momentos en los cuales se puso más interés en las nuevas ofertas de pequeñas empresas de naturaleza inferior a las secundarias, y en prácticamente todas las empresas de ciertos campos que gozaban del favor del público, como la electrónica, los ordenadores, las franquicias y otros como cabía esperar. La posterior caída del mercado se dejó sentir más intensamente en estos valores sobrevalorados. En algunos casos la oscilación del péndulo llegó al extremo de establecer una subvaloración definitiva e irrecuperable. Si la mayor parte de los títulos secundarios normalmente suelen estar minusvalorados, ¿qué motivo tiene el inversor para confiar en que pueda conseguir beneficios en esa situación? Si la situación persiste indefinidamente, ¿no estará siempre en la misma posición de mercado que cuando compró los títulos? La respuesta a estas preguntas es algo complicada. La obtención de beneficios sustanciosos con la compra de valores de empresas secundarias a precios de ocasión puede producirse de diversas maneras. En primer lugar, la rentabilidad por dividendos suele ser relativamente elevada. En segundo lugar, los beneficios reinvertidos son sustanciales en relación con el precio pagado y, en última instancia, acabarán afectando a la cotización. En un periodo de entre 5 y 7 años estas ventajas pueden acumularse y hacerse bastante cuantiosas en una cesta de inversión bien seleccionada. En tercer lugar, los periodos alcistas de mercado suelen ser más generosos habitualmente con las acciones que tienen baja cotización. De ese modo, en esos periodos las acciones que habitualmente se consideran de ocasión suelen elevarse hasta niveles por lo menos razonables. En cuarto lugar, incluso durante periodos de evolución anodina del mercado se suele producir un proceso continuo de ajuste de cotizaciones, durante el cual las acciones de empresas secundarias que estaban minusvaloradas suelen ascender por lo menos hasta los niveles normales para ese tipo de valor. En quinto lugar, los factores específicos que en muchos casos habían provocado los decepcionantes resultados de beneficios pueden corregirse, por el advenimiento de nuevas condiciones, por la adopción de nuevas políticas o por un cambio en la dirección de las empresas. En los últimos años un importante factor nuevo ha sido la adquisición de pequeñas empresas por parte de otras más grandes, normalmente en el marco de un programa de diversificación. En estos casos, la retribución abonada ha sido prácticamente siempre generosa, muy por encima de los niveles de ocasión vigentes no mucho antes. Cuando los tipos de interés eran muy inferiores a los de 1970,
el campo de los títulos de ocasión se extendía a las obligaciones y acciones preferentes que se vendían con grandes descuentos en relación con el importe que daban derecho a reivindicar. Actualmente tenemos una situación diferente en la que incluso títulos bien garantizados se venden con grandes descuentos y sus cupones tienen intereses del 4,5% o menos, por ejemplo. Uno de ellos son las obligaciones de American Telephone Telegraph al 2.625%, con vencimiento en 1986, que se vendían a niveles tan bajos como 51 en 1970. Las obligaciones al 4,5% de DR & Co., con vencimiento en 1983, que se vendían por cantidades tan bajas como 62. Bien puede darse el caso de que estas hayan sido oportunidades de compra de ocasión antes de que pase mucho tiempo, si los tipos de interés imperantes descendiesen sustancialmente. Para encontrar emisiones de obligaciones de ocasión en el sentido más tradicional del término, probablemente deberíamos volver nuestra mirada una vez más a las obligaciones de primera hipoteca de los ferrocarriles que se encuentran actualmente con dificultades financieras, y que se venden en la franja de los 20 o los 30. Estas situaciones no son para el inversor inexperto, a falta de una verdadera capacidad para percibir los valores en este campo, pueden pillarse los dedos. Sin embargo, existe la tendencia subyacente de cargar excesivamente las tintas en las bajadas de mercado en este campo. En consecuencia, el grupo en conjunto ofrece una invitación especialmente prometedora para llevar a cabo un análisis cuidadoso y valiente. En la década que concluyó en 1948, el grupo multimillonario de obligaciones de ferrocarril impagadas ofreció numerosas oportunidades espectaculares en este sentido. Tales oportunidades han sido bastante escasas desde entonces, no obstante, parece probable que vuelvan a repetirse en la década de 1970 situaciones especiales o rescates. No hace mucho tiempo este era un terreno que prácticamente podía garantizar en todo momento una atractiva tasa de rendimiento a los que supiesen manejarse en él. Además, esto era posible prácticamente en todo tipo de situación de mercado general. De hecho, ni siquiera era un territorio prohibido a los miembros del público en general. Los que se sentían atraídos por este tipo de actividad podían aprender las técnicas y llegar a ser practicantes bastante hábiles sin necesidad de grandes estudios académicos o periodos de aprendizaje. Algunos otros fueron suficientemente perspicaces para darse cuenta de la sensatez subyacente de este método y para establecer vínculos con jóvenes brillantes que gestionaban fondos dedicados principalmente a este tipo de situaciones especiales. No obstante, en los últimos años, por motivos que expondremos posteriormente, el campo del arbitraje y las operaciones de rescate ha llegado a ser más arriesgado y menos rentable. Bien pudiera darse el caso de que en años venideros este terreno volviese a ser más propicio. En cualquier caso, merece la pena exponer la naturaleza general y el origen de estas operaciones, con uno o dos ejemplos ilustrativos. La situación especial típica ha tenido su origen en el aumento del número de adquisiciones de empresas pequeñas por parte de las empresas grandes, a medida que el evangelio de la diversificación de productos iba siendo adoptado por un número cada vez más elevado de equipos directivos. Casi siempre parece un buen negocio para estas empresas la adquisición de una empresa existente en el terreno en el que desea introducirse, en lugar de la alternativa de lanzar un nuevo proyecto desde cero. Para que esta adquisición sea posible, y para conseguir la aceptación de la necesaria mayoría de los accionistas de la empresa adquirida, casi siempre es necesario ofrecer un precio considerablemente superior al nivel imperante en el mercado. Estas operaciones empresariales siempre han ofrecido interesantes oportunidades de beneficio para aquellos que han estudiado este terreno y tienen una buena capacidad de juicio, reforzada por una amplia experiencia. Los inversores hábiles consiguieron grandes cantidades de dinero no hace muchos años mediante la adquisición de obligaciones de empresas ferroviarias inmersas en procesos concursales, obligaciones que sabían que valdrían mucho más de lo que les habían costado cuando esas empresas fuesen finalmente reorganizadas. Después de la promulgación de los planes de reorganización surgía un mercado para los nuevos títulos que negociaban en condiciones cuando se emitan.
Estos nuevos títulos casi siempre se vendían por una cifra considerablemente superior al coste de las viejas emisiones que iban a ser canjeadas por ellos. Siempre existía el riesgo de que los planes no se consumasen o de que se produjesen demoras imprevistas, pero en conjunto estas operaciones de arbitraje resultaron ser extraordinariamente rentables. Se produjeron oportunidades similares como consecuencia de la escisión de las sociedades de cartera concesionarias de servicios y suministros públicos en aplicación de la legislación promulgada en 1935. Prácticamente todas estas empresas acabaron valiendo considerablemente más cuando dejaron de ser sociedades pertenecientes a una sociedad de cartera y se convirtieron en un grupo de empresas operativas independientes. El factor subyacente en este terreno es la tendencia que tiene el mercado de valores a minusvalorar los títulos que están afectados por algún tipo de proceso judicial complicado. Tradicionalmente, había un aforismo en Wall Street que decía: nunca te metas en juicios. Puede ser un buen consejo para el especulador que esté tratando de llevar a cabo acciones rápidas con sus carteras. Sin embargo, la adopción de esta actitud por parte del público en general acabará creando oportunidades de compra de ocasión en los valores afectados por esa actitud, puesto que el prejuicio en contra de estas empresas hará que sus acciones coticen a niveles injustificadamente bajos. El aprovechamiento de las situaciones especiales es una rama técnica de la inversión que exige una mentalidad y una dotación un tanto inusual. Probablemente, solo una pequeña parte de nuestros inversores emprendedores acabarán dedicándose a esta actividad, y este libro no es el medio adecuado para exponer sus complicaciones. Consecuencias más generales de nuestras reglas de inversión. La política de inversión, tal como ha sido desarrollada en este libro, depende en primer lugar de una decisión adoptada por el inversor que tiene que optar por una función defensiva, pasiva, o agresiva, emprendedora. El inversor agresivo debe tener un conocimiento considerable de los valores de los títulos, suficiente, de hecho, para considerar que sus operaciones con valores son equivalentes a una actividad empresarial. En esta filosofía no hay espacio para una postura intermedia, ni una serie de escalones entre la situación pasiva y la situación agresiva. Muchos, tal vez la mayoría, de los inversores tratan de colocarse en esa categoría intermedia. En nuestra opinión es una solución de compromiso que tiene más probabilidades de generar decepciones que logros positivos. Como inversor no puede pretender convertirse, si quiere actuar de manera razonable, en medio empresario y pensar en tener la mitad de los beneficios normales con sus fondos. De este razonamiento se desprende que la mayoría de los propietarios de valores deberían optar por la calificación de defensivos. No tienen ni el tiempo, ni la determinación, ni la preparación mental para lanzarse a la inversión como actividad semiempresarial. Por lo tanto, deberían contentarse con el excelente rendimiento que en la actualidad se puede conseguir con una cartera defensiva, e incluso con menos, y deberían resistir con firmeza la tentación recurrente de incrementar este rendimiento desviándose hacia otros terrenos. El inversor emprendedor podría lanzarse justificadamente a cualquier operación con valores para la cual su formación y su capacidad de juicio sean adecuadas y que parezca suficientemente prometedora medida con arreglo a criterios empresariales establecidos. En nuestras recomendaciones y advertencias para este grupo de inversores hemos tratado de aplicar tales criterios empresariales. En los destinados al inversor defensivo nos hemos guiado principalmente por los tres requisitos de seguridad subyacente, sencillez de elección y promesa de resultados satisfactorios, tanto en términos psicológicos como aritméticos. El uso de estos criterios nos ha llevado a excluir del campo de las inversiones recomendadas una serie de tipos de valores que normalmente se consideran adecuados para varios tipos de inversores. Estas prohibiciones se enumeraron en nuestro primer capítulo, en la página 45. Analicemos de una manera algo más detallada que antes las nociones implícitas en estas exclusiones. Hemos desaconsejado la compra a precio completo de tres categorías de títulos importantes. 1. Obligaciones extranjeras. 2. Acciones preferentes ordinarias. Y 3. Acciones ordinarias secundarias, incluidas, por supuesto, las ofertas originales de ese tipo de títulos. Con la expresión precio completo nos referimos a un precio cercano a la par en el caso de obligaciones o acciones preferentes,
y a precios que representan más o menos el valor justo empresarial de la empresa en caso de acciones ordinarias. La inmensa mayoría de los inversores defensivos deben evitar estas categorías, sea cual sea el precio. El inversor emprendedor deberá comprarlas únicamente cuando sean obtenibles a precios de ocasión, que ya hemos afirmado que son los precios que no son superiores a 2/3 del valor de tasación de los valores. ¿Qué ocurriría si todos los inversores se guiasen por nuestros consejos sobre estas cuestiones? Esta cuestión se abordó en lo que respecta a las obligaciones extranjeras en la página 160, y no tenemos que añadir nada a lo que dijimos en aquel momento. Las acciones preferentes de categoría de inversión deberían ser adquiridas únicamente por personas jurídicas, como las compañías de seguros, que pueden beneficiarse con el régimen tributario especial del que disfrutan ese tipo de acciones cuando sus tenedores son personas jurídicas. La consecuencia más problemática de nuestra política de exclusiones se produce en el terreno de las acciones ordinarias de segunda categoría. Si la mayoría de los inversores, integrados como deben estar en la categoría defensiva, no las comprasen en absoluto, el conjunto de posibles compradores se restringiría gravemente. Además, si los inversores agresivos únicamente deben comprarlas cuando sus precios están en niveles de ocasión, estas acciones estarían condenadas a venderse por debajo de su valor justo, salvo en la medida en que fuesen adquiridas por motivos poco inteligentes. Es posible que esto suene muy estricto e incluso vagamente poco ético. Sin embargo, a la hora de la verdad, nos estamos limitando simplemente a reconocer lo que ha ocurrido en la práctica en este terreno durante la mayor parte de los últimos 40 años. Las emisiones de segunda categoría, en su mayor parte, fluctúan en torno a un nivel central que está muy por debajo de su valor justo. Alcanzan, e incluso superan, ese valor justo en ciertas ocasiones, pero esto suele suceder en las etapas superiores de los periodos alcistas de mercado, cuando las lecciones extraídas de la experiencia práctica aconsejarían no pagar los precios imperantes por las acciones ordinarias. Por lo tanto, únicamente estamos sugiriendo que el inversor agresivo sea consciente de las verdades de la vida a las que deben hacer frente a estos valores de categoría secundaria, y que reconozca que los niveles de mercado central que son habituales para esta categoría deben ser la guía de referencia para establecer sus propios niveles de compra. En cualquier caso, en esta cuestión se da una paradoja. La empresa de categoría secundaria bien elegida típica puede ser tan prometedora como el líder sectorial típico. Las carencias que afectan a las empresas de menores dimensiones en materia de estabilidad inherente pueden compensarse fácilmente con sus mayores posibilidades de crecimiento. En consecuencia, a muchos lectores les puede parecer ilógico denominar poco inteligente la compra de estos valores secundarios a sus niveles de pleno valor empresarial. Creemos que el argumento más fuerte es el de la experiencia. La historia financiera indica claramente que el inversor puede esperar resultados satisfactorios, de media, con las acciones ordinarias de categoría secundaria únicamente si las compra por un valor inferior al que tendrían para un propietario particular, es decir, si las compra de ocasión. La última frase indica que este principio se refiere al inversor ordinario externo. Cualquier persona que pueda controlar una empresa secundaria, o que forme parte de un grupo cohesionado que ejerza dicho control, estaría absolutamente justificado para comprar las acciones con los mismos criterios que si estuviese invirtiendo en una sociedad no cotizada u otro tipo de empresa particular. La distinción entre las dos situaciones, y entre las políticas de inversión que se deben aplicar en cada una de ellas, en lo que respecta a personas de dentro y fuera de la empresa adquiere más importancia a medida que se reduce la importancia de la propia empresa. Una característica esencial de una empresa de primer orden o líder es que una acción única, por sí sola, suele valer tanto como una acción perteneciente a un bloque de control. En las empresas de categoría secundaria el valor de mercado medio de una acción independiente es sustancialmente menor que el valor que tiene para el propietario que ejerce el control. A causa de este hecho, la cuestión de las relaciones entre los accionistas y los directivos, y entre los accionistas internos y externos suele ser mucho más importante y controvertida en el caso de las empresas de categoría secundaria que en el caso de las empresas de categoría primaria. Al final del capítulo 5 comentamos la dificultad que existía a la hora de hacer distinciones claras y precisas entre empresas primarias y secundarias.
Las numerosas empresas que se encuentran en los límites colindantes de las dos categorías pueden razonablemente mostrar un comportamiento de precio intermedio. No sería ilógico que un inversor adquiriese acciones de cualquiera de esas empresas con un pequeño descuento del precio indicado o de casación, con el argumento de que se encuentran a una pequeña distancia de la clasificación de empresas primarias y que bien podrían adquirir esa clasificación en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, la distinción entre empresas de categoría primaria y secundaria no tiene por qué hacerse con excesiva precisión, dado que, si se estableciese de manera precisa y tajante, una pequeña diferencia de calidad debería producir una gran diferencia en el precio de compra que estaría justificado. Al hacer esta afirmación estamos admitiendo la existencia de un terreno intermedio en la clasificación de las acciones ordinarias, aunque no nos hemos mostrado partidarios de defender la posibilidad de dicho terreno intermedio en la clasificación de inversores. Nuestro argumento para esta aparente incongruencia es el siguiente: no se desprende un grave perjuicio de la existencia de algún cierto nivel de incertidumbre a la hora de evaluar un único valor, porque estos casos son excepcionales y la cuestión no tiene una gran trascendencia. Sin embargo, la elección del inversor entre una postura defensiva y una postura agresiva tiene graves e importantes consecuencias para él, y no debería permitirse que quedase en una situación confusa o comprometida a la hora de adoptar esta decisión básica. Comentario al capítulo 7. Hace falta una gran osadía y una gran cautela para amasar una gran fortuna. Cuando se ha logrado, hace falta 10 veces más osadía y cautela para conservarla. Nathan Mayer Rothschild. La coyuntura no es nada. En un mundo ideal, el inversor inteligente únicamente tendría acciones cuando fuesen baratas y las vendería cuando su precio fuese exagerado, momento en el que llenaría la cartera de obligaciones y dinero en efectivo hasta que las acciones volviesen a ser suficientemente baratas para comprarlas. Desde 1966 hasta finales de 2001, según se afirma en un estudio, $1 conservado permanentemente en acciones habría aumentado hasta $11,71. Sin embargo, si se hubiese salido del mercado justo antes de los 5 peores días de cada año, el dólar original habría crecido hasta $987,12. Como casi todas las ideas de mercado mágicas, esta se basa en un truco de manos. ¿De qué manera, exactamente, puede uno determinar cuáles van a ser los peores días antes de que esos días lleguen? El 7 de enero de 1973, el New York Times publicó una entrevista con uno de los principales pronosticadores financieros del país, que animaba a los inversores a comprar acciones. Sin ningún tipo de duda, solo en casos muy poco frecuentes se dan las circunstancias para poder confiar tan incondicionalmente en que el mercado va a evolucionar al alza como ahora. Ese pronosticador se llamaba Alan Greenspan, y solo en ocasiones muy poco frecuentes alguien se ha equivocado tan incuestionable y claramente como lo hizo aquel día el futuro presidente de la Reserva Federal. 1973 y 1974 resultaron ser los peores años de crecimiento económico y del mercado de valores desde la Gran Depresión. ¿Pueden los profesionales evaluar la coyuntura de mercado mejor que Alan Greenspan? No veo ningún motivo para no pensar que la mayor parte de la crisis ya ha quedado atrás, declaró Kate Leary, presidenta de la firma de evaluación de coyuntura de mercado de R.M. Leary & Co., el 3 de diciembre de 2001. Este es el momento en el que le interesa entrar en el mercado, añadió, prediciendo que las acciones ofrecen buenas perspectivas para el primer trimestre de 2002. Durante los 3 siguientes meses, las acciones consiguieron una diminuta rentabilidad del 0,28%, resultados que estaban 1,5 puntos porcentuales por debajo de los conseguidos por el dinero en metálico. Leary no es la única. Un estudio realizado por los profesores de finanzas de la Duke University descubrió que si hubiésemos seguido las recomendaciones del mejor 10% de todos los boletines de análisis de coyuntura de mercado, habríamos obtenido un 12,6% de rendimiento anualizado entre 1991 y 1995. No obstante, si no hubiésemos hecho caso de esas recomendaciones y hubiésemos mantenido nuestro dinero en un fondo de índice del mercado, habríamos obtenido un 16,4%. Como el filósofo danés Søren Kierkegaard indicó, la vida solo se puede entender mirando hacia atrás,
pero se debe vivir mirando hacia adelante. A posteriori siempre se sabe exactamente cuándo debería haber comprado y cuándo debería haber vendido acciones. No deje que eso le lleve a pensar que es usted capaz de percibir, en tiempo real, en qué momento tiene que entrar y en qué momento tiene que salir. En los mercados financieros, a posteriori siempre se tiene razón al 100%, pero a priori no se tiene ni idea. Por lo tanto, para la mayor parte de los inversores acertar con la coyuntura del mercado es una imposibilidad práctica y emocional. Todo lo que sube, como los cohetes espaciales que aumentan de velocidad a medida que ascienden hacia la estratosfera, las acciones de empresas en crecimiento parecen, en ocasiones, que desafían a la gravedad. Observemos las trayectorias de tres de las acciones que experimentaron mayor crecimiento en la década de 1990, General Electric, Home Depot y Sun Microsystems, véase la figura 7.1. Todos los años desde 1995 hasta 1999, cada una de ellas aumentó de tamaño y fue más rentable. Los ingresos se duplicaron en Sun y se multiplicaron por más de 2 en Home Depot. Según Valueline, los ingresos de GE aumentaron el 29%, sus beneficios aumentaron el 65%. En Home Depot y Sun los beneficios por acción prácticamente se multiplicaron por 3. No obstante, también estaba pasando otra cosa, una cosa que no habría sorprendido a Graham en absoluto. Cuanto más rápidamente crecían estas empresas, más caras resultaban sus acciones. Cuando las acciones crecen más deprisa que las empresas, los inversores siempre acaban lamentándolo. Una gran empresa no es una gran inversión si se paga demasiado por sus acciones. Cuanto más sube una acción, más probable parece que siga subiendo. Sin embargo, esa creencia instintiva queda radicalmente contradicha por la ley fundamental de la física financiera: cuanto más grandes se hacen, más lentamente crecen. Una empresa de $1.000 millones puede duplicar sus ventas con una relativa facilidad. Sin embargo, ¿a dónde puede ir una empresa de $50.000 millones para encontrar otros $50.000 millones de volumen de actividad? Las acciones de empresas en crecimiento resultan interesantes de comprar cuando sus precios son razonables, pero cuando su ratio de precio a beneficio sube muy por encima de 25 o 30, la cosa se pone fea. La periodista Carol Loomis descubrió que de 1960 a 1999, únicamente 8 de las 150 mayores empresas recogidas en la lista Fortune 500 consiguieron incrementar sus beneficios en una media anual de por lo menos el 15% durante 2 décadas. Analizando 5 décadas de datos, la firma de investigación Sanford C. Bernstein demostró que únicamente el 10% de las grandes empresas estadounidenses habían incrementado sus beneficios en el 20% durante por lo menos 5 años consecutivos. Únicamente el 3% habían crecido el 20% durante un periodo mínimo de 10 años sucesivos, y ninguna empresa lo había logrado durante 15 años consecutivos. Un estudio académico de miles de acciones de empresas estadounidenses que cubría el periodo entre 1951 y 1998 descubrió que a lo largo de todos los periodos de 10 años los beneficios netos crecían una media del 9,7% anual. Sin embargo, para el 20% de ese grupo compuesto por las mayores empresas, los beneficios crecían una media anual de solo el 9,3%. Hay muchos líderes empresariales que no son capaces de comprender estas probabilidades. Véase el recuadro de la página 206. El inversor inteligente, no obstante, no se interesa por las acciones de empresas de gran crecimiento cuando son más populares, sino cuando algo va mal. En julio de 2002, Johnson & Johnson anunció que las autoridades supervisoras federales estaban investigando acusaciones sobre fraude contable en una de sus fábricas de medicamentos, y sus acciones perdieron del 16% en un único día. Ese descenso hizo que la cotización de las acciones de J&J pasase de un PER de 24 a uno de 20, respecto de los beneficios de los 12 meses anteriores. En este nivel menor, Johnson & Johnson podía volver a convertirse en una acción de una empresa en crecimiento con margen para crecer, con lo que se convertiría en un ejemplo de lo que Graham denominaba la gran empresa relativamente impopular. 9. Este tipo de impopularidad temporal puede crear riqueza duradera.
al ofrecernos la oportunidad de comprar una gran empresa a un buen precio. Hiperpotencial para la hiperpropaganda. Los inversores son las únicas personas que pueden caer presa del espejismo de que el hipercrecimiento puede sostenerse indefinidamente. En febrero del año 2000, se preguntó al consejero delegado de Nortel Networks, John Roth, cuánto más era capaz de crecer su gigantesca empresa de fibra óptica. El sector está creciendo entre el 14% y el 15% al año, replicó Roth, y nosotros vamos a crecer 6 puntos más deprisa que eso. Para una empresa de nuestro tamaño, son unas perspectivas embriagadoras. La cotización de las acciones de Nortel, que ya habían subido el 51% al año durante los 6 años anteriores, había alcanzado un múltiplo de 87 respecto de la cifra que Wall Street estaba suponiendo que podría ganar en el año 2000. ¿Estaba sobrevalorado el precio de las acciones? Nos estamos acercando, se encogió de hombros Roth, pero sigue habiendo mucho espacio para incrementar nuestra valoración a medida que vayamos poniendo en práctica la estrategia inalámbrica. Después de todo, añadió, Cisco Systems estaba cotizando a 121 veces sus beneficios previstos. En cuanto a Cisco, en noviembre del año 2000, su consejero delegado, John Chambers, insistió en que su empresa podría seguir creciendo por lo menos el 50% al año. La lógica, declaró, nos indica que esto podría ser la escapada definitiva. La cotización de las acciones de Cisco había experimentado una gran retracción, en aquel momento se encontraban en un nivel que suponía multiplicar solamente por 98 los beneficios del ejercicio anterior, y Chambers animaba a los inversores a que comprasen. ¿Por quién van a apostar?, preguntó. Esta puede ser la oportunidad. Al contrario, estas empresas de crecimiento se contrajeron y sus sobrevaloradas acciones se marchitaron. Los ingresos de Nortel se redujeron al 37% en el año 2001, y la empresa perdió más de $26.000 millones aquel año. Los ingresos de Cisco se incrementaron el 18% en el año 2001, pero la empresa acabó con una pérdida neta de más de $1.000 millones. Las acciones de Nortel, que cotizaban a $113,50 cuando Roth pronunció aquellas palabras, concluyeron el año 2002 a $1,65. Las acciones de Cisco, que cotizaban a $52 cuando Chambers afirmó que su empresa estaba a punto de escaparse del pelotón, se vinieron abajo hasta los $13. Desde entonces, ambas empresas han sido más discretas a la hora de predecir su futuro. ¿Debería poner todos sus huevos en una única cesta? Ponga todos sus huevos en una única cesta, y después vigile esa cesta, proclamó Andrew Carnegie hace un siglo. No disperse sus fuerzas. Los grandes éxitos en la vida se consiguen con la concentración. Como señala Graham, las fortunas grandes de verdad conseguidas en la bolsa son las de personas que acumularon todo su dinero en una única inversión que conocían extraordinariamente bien. Prácticamente todas las personas más ricas de Estados Unidos pueden atribuir su riqueza a una inversión concentrada en una única industria o incluso en una única empresa. Pensemos en Bill Gates y Microsoft, Sam Walton y Walmart, Warren Rockefeller y Standard Oil. La lista Forbes 400 de los estadounidenses más ricos, por ejemplo, ha estado dominada por fortunas sin diversificar desde que fue recopilada por primera vez en 1982. No obstante, prácticamente ninguna pequeña fortuna se ha ganado de esa forma, y no hay muchas grandes fortunas que se hayan conservado de esa manera. Lo que Carnegie se olvidó de mencionar es que la concentración también da lugar a la mayor parte de los grandes fracasos de la vida. Vuelva a examinar la lista de los ricos de Forbes. En 1982, el patrimonio neto de un miembro del Forbes 400 era de 230 millones. Para estar presente en el Forbes 400 de 2002, el miembro medio del Forbes de 1982 únicamente tendría que haber conseguido una rentabilidad anual media del 4,5% sobre su patrimonio, durante un periodo en el que hasta las cuentas bancarias rindieron mucho más que esa cifra y el mercado de valores obtuvo una media anual de 13,2%. ¿Cuántas de las fortunas del Forbes 400 de 1982 seguían en la lista 20 años después? Únicamente 64 de los miembros originales, un escaso 16%,
seguían en la lista en el año 2002. Al mantener todos sus huevos en la cesta única que les había permitido entrar en la lista, en sectores que en el pasado habían experimentado crecimientos espectaculares, como el petróleo y el gas, o los aparatos informáticos, o la fabricación básica, el resto de los miembros desaparecieron de la lista. Cuando llegaron los malos momentos, ninguna de estas personas, a pesar de las grandes ventajas que pueden acarrear los patrimonios inmensos, estaban correctamente preparadas. Únicamente fueron capaces de quedarse paradas y cerrar los ojos ante el horroroso crujido provocado por la economía en cambio constante mientras trituraba su única cesta y todos sus huevos que tenían depositados en ella. La cesta de las oportunidades. Tal vez podría usted pensar que en nuestro mundo infinitamente interconectado, sería facilísimo elaborar y comprar una lista de acciones que cumpliese los requisitos establecidos por Graham para ser consideradas oportunidades. Página 191. Aunque Internet resulta de gran ayuda, sigue siendo necesario hacer buena parte del trabajo a mano. Coja un ejemplar del Wall Street Journal de hoy, pasa a la sección Dinero e Inversión y eche un vistazo a los indicadores de las bolsas NYSE y Nasdaq para encontrar las listas del día con las acciones que han llegado a su punto mínimo del último año. Una forma sencilla y rápida de localizar empresas que podrían cumplir los requisitos de capital circulante neto de Graham. Para comprobar si una acción se vende por una cifra inferior al valor de su capital circulante neto, lo que los seguidores de Graham denominan netas, descargue o solicite el informe anual o trimestral más reciente del sitio web de la empresa o de la base de datos EDGAR en www.sec.gov. Reste del activo circulante de la empresa su pasivo total, incluidas las acciones preferentes y la deuda a largo plazo. O consulte en su biblioteca local un ejemplar de la encuesta de inversión ValueLine, y se ahorrará una costosa suscripción anual. Todos los números incluyen una lista de acciones de ocasión que se acercan a la definición de Graham. Últimamente la mayoría de esas acciones pertenecen a sectores arrasados como la alta tecnología y las telecomunicaciones. A 31 de octubre de 2002, por ejemplo, Converse Technology tenía 2.400 millones de activos circulante y 1.000 millones de pasivo total, con lo que el capital neto de explotación ascendía a 1.400 millones de dólares. Con menos de 190 millones de acciones y una cotización inferior a $8 por acción, Converse tenía una capitalización total de mercado de menos de 1.400 millones de dólares. El capital social de Converse, que estaba valorado por debajo del valor del efectivo y las existencias de Converse, hacía que la actividad empresarial permanente de la sociedad se vendiese prácticamente por nada. Como bien sabía Graham, es posible perder dinero con acciones como las de Converse, y ese es el motivo por el que únicamente se debe comprar este tipo de acciones si es posible identificar un par de docenas cada vez y mantenerlas en cartera pacientemente. No obstante, en las muy raras ocasiones en las que Don Mercado genera ese número tan elevado de auténticas gangas, es prácticamente seguro que ganará usted dinero. ¿Cuál es su política extranjera? Invertir en acciones extranjeras puede no ser obligatorio para el inversor inteligente, pero definitivamente es aconsejable. ¿Por qué? Intentamos realizar un pequeño experimento mental. Estamos a finales de 1989 y es usted japonés. Estos son los hechos. Durante los 10 últimos años, su mercado de valores ha ganado una media anual del 21,2%, muy por encima del 17,5% de ganancias anuales de Estados Unidos. Las empresas japonesas están comprando todo lo que encuentran en Estados Unidos, desde el campo de golf de Pebble Beach hasta el Rockefeller Center. Mientras tanto, empresas estadounidenses como Drexel Burnham Lambert, Financial Corp. of America y Texaco están quebrando. El sector de alta tecnología estadounidense se muere. El de Japón experimenta un crecimiento explosivo. En 1989, en la Tierra del Sol naciente, la única conclusión a la que se podía llegar era que invertir fuera de Japón era la idea más estúpida jamás concebida desde la de fabricar máquinas expendedoras automáticas de sushi. Naturalmente, usted invertiría todo su dinero en acciones de empresas japonesas. ¿El resultado? A lo largo de la siguiente década, perdería aproximadamente 2/3 de su dinero. La lección:
No es que nunca se deba invertir en mercados extranjeros como el de Japón. La lección es que los japoneses nunca deberían haber mantenido todo su dinero en el mercado de origen. Tampoco debería hacerlo usted. Si vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, y recibe su salario en dólares de Estados Unidos, ya está haciendo una apuesta múltiple a favor de la economía de Estados Unidos. Para ser prudente, debería poner parte de su cartera de inversión en otro lugar, simplemente porque nadie, en ningún lugar, puede estar seguro nunca de lo que va a pasar en el futuro en su país de origen o en el extranjero. Destinar hasta un tercio del dinero que se invierte en fondos de inversión que tengan acciones extranjeras, incluidas las de empresas de economías emergentes, es útil para asegurarse frente al riesgo de que el país de origen no siempre sea el mejor lugar del mundo para invertir.